What do you turn this on? How do you turn this on? This is not coming on. I have no clue what the is. How do you turn? Oh no. Let me find it. Okay, we need to. Tratar todos los temas que, como les expliqué, que tienen que ver con la historia. I think this one is always open, I guess. Yes. Good. Good afternoon, everyone. Distinguidos delegados, estamos por empezar. Así que es un privilegio para mí. Yo soy Anselm Helen, jefe del Departamento de Temas de Asuntos Mentales en la OPS, y es un privilegio y placer darles la bienvenida a este evento paralelo. Nos complace mucho tener con nosotros hoy al doctor Teros, que está aquí con nosotros. Acaba de llegar hace unos minutos, así que queremos darle la bienvenida, una bienvenida especial. También queremos darle la bienvenida a su excelencia, la ex vicepresidenta de Costa Rica. Queremos darle la bienvenida al honorable embajador, el señor Néstor Méndez, de la Organización de los Estados Americanos, y también a los miembros de la tribuna, los ministros de salud y delegados que los representan. Así que buenas tardes y bienvenidos. Quiero recordarles que hay interpretación simultánea. Pueden ver los dispositivos en sus asientos para escuchar la interpretación al inglés, francés, español y portugués. Y sin más, la doctora Carissa Etienne va a estar en un video, pero primero voy a pedirle al doctor Teros que pronuncie unas palabras antes de que empecemos, si no le importa. Así como no, y muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Y sin más, preferiría que empiece el programa y luego intervendré, si no les importa y si es necesario. Así que, señor moderador, usted puede continuar. Muy bien, escucharemos primero a la doctora Carissa Etienne. La tenemos en video acá. Señores ministros, distinguidos delegados, funcionarios públicos, damas y caballeros, buenas tardes. No estoy en condiciones de estar aquí con ustedes personalmente, pero es un placer para mí el darles la bienvenida a esta reunión paralela, aprovechar las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 para abordar los desafíos de salud mental de la región para el futuro. La pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto adverso sobre el bienestar mental de todos, en todas partes. Hemos visto tasas de tensión, ansiedad y angustia que han surgido o han aumentado muchísimo. Entre los muchos afectados en la región son las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, que tradicionalmente han experimentado una mayor carga de condiciones de salud mental y un acceso desigual a la atención. Muchos jóvenes se han visto afectados desproporcionalmente por la pandemia y sus vidas se han visto sumamente afectadas por cierres de las escuelas, por el no poder tener relaciones sociales normales y también disfrutar de los derechos de cambio en sus vidas que son tan importantes para la juventud. Se han experimentado la pérdida también de enfermeros y enfermeras y otras personal público o de salud pública. Los efectos de la pandemia se continúan viendo a medida que vemos los efectos mentales de más largo plazo, incluido el riesgo de problemas cognitivos y demencia. Durante la pandemia, los Estados miembros han encontrado maneras innovadoras de responder a problemas de salud mental durante la pandemia de COVID-19, incluido el uso de la telesalud, de la telemedicina. Pero mucho más se requiere para garantizar que hay una verdadera transformación de la salud mental a través de acciones políticas a los niveles más altos. Fortalecer las alianzas multisectoriales, inversiones en infraestructura, recursos humanos, servicios humanos. A la luz de la crisis actual de salud mental, la OPS estableció en el mes de mayo una comisión de alto nivel sobre salud mental para COVID-19 para ofrecer orientación decisiva a la organización y a sus Estados miembros, no solo para reforzar
las medidas de salud mental regionales y nacionales para respaldar la recuperación de la COVID-19, sino también para garantizar que todos prestemos apoyo al desarrollo de sistemas sistemas de salud mental más equitativos y resilientes. Es un honor para nosotros contar con la presencia hoy del embajador Néstor Méndez, copresidente de la Comisión. Damas y caballeros, a medida que miramos hacia el futuro, debemos asegurarnos de que haya una recuperación de salud mental en la región, no solo en el contexto de la recuperación de la pandemia, sino también para abordar las emergencias de salud pública generalizadas y las crisis asociadas a la violencia, conflicto y catástrofes naturales. Asimismo, debemos resaltar los efectos sobre la condición mental del cambio climático. Y también debemos abordar la salud mental en la región de las Américas con un enfoque holístico para considerar el bienestar humano emotivo, el bienestar personal, las barreras a la atención o al acceso a la atención como estigma, para así lograr un bienestar social óptimo y un desarrollo sostenible. Permítanme manifestar mi profundo agradecimiento a nuestros estimados ponentes que están con nosotros presencialmente y por video, así como al gobierno de Canadá por su apoyo hacia este evento. Espero que sea un evento muy productivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora directora. Y ahora pasaremos al primer panel. Intercambiará perspectivas sobre cómo elevar la salud mental en las agendas nacionales y regionales. Canadá estará representada por la honorable doctora Caroline Bennett, ministra de Salud Mental y Adicciones y ministra asociada de Salud de Canadá, que nos ha enviado un mensaje por video, y la honorable doctora Teresa Tam, directora de Salud Pública de Canadá, que sí está aquí en persona. Hola, yo soy Caroline Bennett, ministra de Salud Mental y Adicciones de Canadá, así como ministra asociada de salud. Es un honor para mí estar con ustedes virtualmente hoy para compartir con ustedes el enfoque que ha adoptado Canadá para abordar los desafíos de salud mental que representa COVID-19 y las lecciones aprendidas que logremos aprovechar para planificar para el futuro. Pero antes de empezar, quisiera reconocer que les estoy hablando desde el territorio no tradicional de los algonquines, del pueblo algonquín, cuya presencia aquí data de siempre. Para muchos de nosotros, los últimos años han sido realmente difíciles por una serie de motivos. Muchas personas en Canadá han sufrido dificultades y han tenido que enfrentar estrés, ansiedad, depresión y soledad, que pueden atribuirse al aislamiento, a la incertidumbre que rodean el empleo y finanzas, o sea, pérdidas de su vida cotidiana. De hecho, la mitad de estos pacientes consideran que su situación mental ha empeorado desde que empezó la pandemia de COVID-19. La pandemia también ha exacerbado una serie de desigualdades sanitarias y las medidas de salud han ejercido una presión mayor sobre aquellos grupos que ya enfrentaban desafíos de salud mental antes de la pandemia. Esto incluye a nivel económico y social a las personas desventajadas, así como personas diversas desde el punto de vista de género y sexual, también poblaciones indígenas, inmigrantes y personas que viven con limitaciones funcionales. La pandemia también ha afectado adversamente a los profesionales de la salud, sobre todo a las mujeres y a los trabajadores de primera línea. Es evidente que la pandemia de COVID-19 ha representado desafíos significativos a nuestros sistemas sanitarios, pero también vemos que ha servido como de fuerza motriz para las personas. Lo que quiero decir es que quizás algunos han podido ver que ha habido una reducción del estigma de la salud mental y eso nos ha permitido producir cambios positivos e innovadores y haciéndolo de manera sorprendente, sobre todo en el ámbito de la atención virtual. El tema de este evento paralelo, el aprovechar las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19, realmente hace eco a través de este impacto doble. En Canadá tenemos la enseñanza
de la medicina, el papel del equilibrio, el que la gente esté bien a nivel físico, mental y espiritual. Como ministra de Salud Mental y Adicciones, sé que ya no podemos considerar que la atención de la salud sea solo un taller de reparación. Tenemos que honrar la transformación articulada en la Carta de Ottawa de 1986. Debemos trabajar en pro de ir de un sistema de atención de salud a verdaderos sistemas para la salud. En última instancia, la atención de salud mental debe abordarse como parte completa e integral de nuestro sistema de atención universal. Como la veterana o el veterano Brock Chisholm, primer director de la OMS, dijo, y con mucha reputación, sin salud mental no hay verdadera salud física. Considero que de manera conjunta y en la medida en que intercambiemos nuestras experiencias y prácticas prometedoras, podremos alcanzar este gran objetivo de crear sistemas de salud que realmente estén adaptados a la posibilidad de enfrentar el desafío en la salud mental en Canadá y en todo el mundo. Muchísimas gracias y les deseo todo éxito en el resto de la conferencia. Buenas tardes. Es un placer estar acá y tener la oportunidad de estar personalmente aquí en Washington, y agradezco a los pueblos autóctonos en cuyas tierras ancestrales nos reunimos. Aquí nos estamos reuniendo en la región panamericana para intercambiar conocimientos y culturas, y al mismo tiempo quisiera instarlos a todos a que se tomen un momento para reconocer a los pueblos autóctonos de sus países y de todas las tierras por su importancia. La salud mental es un tema de salud pública y es muy importante que en Canadá tengamos a un ministro o ministra de salud mental y adicciones, o sea que hay una atención política a este asunto de salud pública tan importante. La pandemia de COVID-19 ha resaltado de manera masiva los problemas de salud mental y cómo están interconectados con otros problemas de salud. Así que al utilizar un enfoque de salud pública, se puede promover una salud mental positiva, construir resiliencia en la población y en el sistema y responder más eficazmente a las necesidades de salud mental en épocas de crisis. Eso quiere decir, en primer lugar, el utilizar la ciencia y los datos para orientar nuestras intervenciones, incluidos estos datos agregados, o sea, la agregación por género, por raza, por pueblo autóctono. En Canadá, por ejemplo, tenemos excelentes niveles de actitud mental positiva, también un sentimiento de pertenecer a una comunidad, pero ante la pandemia, según los estudios, hubo una reducción en la salud mental durante la pandemia misma, en donde algunas poblaciones se vieron afectadas desproporcionadamente, como la juventud, los pueblos indígenas y comunidades racializadas. Estos hallazgos nos demuestran la importancia de dar un enfoque de equidad a nuestros esfuerzos colectivos que buscan promover la salud mental de todas estas poblaciones. Hay un ejemplo que quiero resaltar de la manera en que pueden hacerse estas iniciativas comunitarias. Hay iniciativas comunitarias para niños y jóvenes autóctonos, o sea, indígenas, ayudando a crear acceso a la cultura basada en tierras, enseñanzas culturales, presencialmente y virtualmente, y acceso a recursos de salud mental que son culturalmente seguros. Hay una organización en Canadá que se llama Cómo promover la relación abierta entre los jóvenes, que utiliza las artes para concentrarse en la identidad cultural y desarrollar destrezas de enfrentamiento al mismo tiempo que se procesa el trauma, para ofrecer una promoción de salud mental e intervenciones para mujeres jóvenes del norte y también jóvenes no binarios. Este tipo de intervención es un excelente ejemplo de prevención de problemas de salud mental, porque promueve la resiliencia y el bienestar y aborda el trauma subyacente que resulta de años de colonización. Más abajo tenemos que tener, o sea, más en detalle, tenemos que tener sistemas de abordaje en detalle, sobre todo en una época de crisis pública. Como dijo la ministra, y estoy segura de que es la experiencia en muchos países, el acceso a la atención virtual realmente se ha acelerado, sobre todo el acceso a servicios de salud mental virtuales.
Uno de los ejemplos es que en algunas de las jurisdicciones se está implementando una atención virtual que incluye el protocolo de bienestar conjunto de Canadá respaldado por el gobierno federal de Canadá. En ese portal, si uno está teniendo problemas o dificultades y quiere hablar con un consejero profesional, puede acceder gratuitamente 24 horas al día, 7 días a la semana a un profesional en diferentes idiomas según el pueblo autóctono y también para jóvenes. Y 95% de los usuarios se han sentido mejor después de hablar con el consejero, con el asesor. Así que todos estos sistemas estructuran la atención según el enfoque menos intenso y la intensidad del tratamiento puede aumentarse o disminuirse según la necesidad de la persona y cubre intervenciones de prevención y tratamiento. Esos tipos de innovaciones pueden luego catalizarse para otras emergencias de salud pública, como inundaciones. Por ejemplo, hubo una inundación en la Columbia Británica y este tipo de plataforma se puede utilizar también para abordar necesidades de salud mental en situaciones como esa. Otro aspecto muy importante de salud mental son las alianzas y la colaboración intersectorial. Y es muy importante que las poblaciones como los canadienses negros que enfrentan el racismo, pues financiado por el Organismo de Salud Pública de Canadá, es el Programa de Bienestar Mental para los Negros Canadienses. Uno de los proyectos se llama Cómo movilizar nuestras alianzas, el tomar pasos conjuntos para respaldar la reintegración. El objetivo es respaldar la reintegración de las personas afrocanadienses de Nueva Escocia desde las cárceles hacia la vida civil para eliminar estigma. O sea que, aunque todavía persisten grandes desafíos, siento esperanza porque creo que hay una mayor conciencia de la importancia de la salud mental en nuestra sociedad y el estigma en Canadá está disminuyendo, por lo menos ahí. Y los jóvenes indígenas y de otros tipos están creando innovaciones también, esto dentro de un contexto cultural apropiado. Eso es de importancia decisiva para cualquier enfoque de salud pública basado en la equidad. Y estamos preparándonos también para otros retos futuros como el del cambio climático que amenazan la salud mental. Y al mismo tiempo creo que es muy importante que estemos aquí juntos. Tenemos que seguir estas conversaciones y generar soluciones compartidas y espero que podamos seguir con este impulso. Así que muchas gracias. Merci, Megwich, y buenas tardes. Thank you so much. We thank Muchísimas gracias, honorable doctora Bennett y doctora Tam. Este es un ejemplo para toda la región. la palabra a la honorable doctora Carla Bisotti, ministra de Salud de la Nación de Argentina. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Muy buenos mediodías a todos, a todas, a los distinguidos colegas de la mesa, al DG y a todos quienes están compartiendo este almuerzo con este tema tan importante, poner en valor que la Organización Panamericana de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud tengan en agenda este tema que es un desafío particularmente complejo. Primero, adherir a cada una de las palabras de las colegas de Canadá que me precedieron en la palabra, que hicieron un diagnóstico de situación muy claro en relación a la complejidad del tema. Decirles que Argentina es un país federal, es el 8º país en extensión del mundo y es uno de los países que tiene más de 30 millones de habitantes. En el último censo somos más de 45 millones los argentinos y las argentinas. La salud está distribuida en forma federal, la nación tiene un rol rector y cada provincia es responsable de la gestión de su sistema de salud y dentro de las provincias también hay gestiones municipales, además de tener un sistema de salud fragmentado en lo que significa el sector público, el sector privado y la seguridad social nacional y la seguridad social provinciales. Tenemos 24 obras sociales, una de cada provincia. Así que el desafío para poder implementar cualquier política pública es grande y cuando pensamos en la complejidad de la salud mental se incrementa más todavía. Siempre decimos que a pesar del reconocimiento de los padecimientos de salud mental
incluyendo también los consumos problemáticos, son desafíos relevantes para la salud pública cuando se investiga sobre la prevalencia, cuando se generan datos sobre el impacto y cuando se generan costos en relación, cuando se analizan los costos en relación a costos asociados, realmente siempre se demuestra que se subestima la magnitud y que requiere un trabajo muy, muy grande. En Argentina nosotros tenemos dos desafíos. Uno es el de esta mesa, que es el impacto de la pandemia en los padecimientos de salud mental de toda la población, pero especialmente de las juventudes y las adolescencias, y la deuda histórica en relación a la implementación de una ley de salud mental que tiene nuestro país, que se sancionó en 2010. Así que no hace falta que lo diga acá, se dijo repetidamente, la pandemia puso en evidencia las brechas que ya existían y las profundizó en relación a lo que significa el cuidado individual, el cuidado colectivo, la construcción de consensos para el bienestar psicosocial, la promoción de la salud y la capacidad de poder dar una respuesta en red ante la ocurrencia de cualquier tipo de emergencia, pensar en lo que significa la prevención inespecífica, los trabajos para sostener el bienestar, como decía la ministra de Salud Mental de Canadá. La salud mental debe estar en cada uno de los especialistas del equipo de salud de nuestros países, tienen que estar capacitados para poder identificar una problemática, pero sobre todo para poder generar una prevención inespecífica. Bueno, y nuestra ley de salud mental, que yo les contaba, que fue sancionada en 2010, establece que las personas con padecimientos de salud mental son sujetos de derechos, insta al Estado nacional y a los estados provinciales a generar políticas públicas centradas en las personas, en sus contextos, promueve el desarrollo de un sistema de atención en salud mental con base comunitaria, en base al trabajo multisectorial y al fortalecimiento del primer nivel de atención, acompañado de la transformación de las prácticas centradas en los servicios para pasar a prácticas comunitarias que favorezcan la participación social y garanticen la plena inclusión social. Sin duda es un desafío enorme. Yo les dije que la ley se sancionó en 2010. Argentina ha tenido la firme determinación a partir de nuestro presidente de implementar esa ley y de poder dar respuesta al impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en la salud mental, que por supuesto no ha sido solo en Argentina, sino ha sido en todo el mundo. Esta decisión presidencial en el marco de la recuperación de la pandemia tiene al cuidado de la salud mental pensado desde la perspectiva de derechos, de género, como dijimos, con base comunitaria, libre de violencias y con respecto también a las diversidades sexuales. El presidente, como comentó la delegada de Argentina hace un ratito en la sesión previa a este evento paralelo, presentó el mismo presidente una estrategia federal de abordaje integral de salud mental. Federal es porque se fue construyendo en consenso con las 24 jurisdicciones, e integral porque trasciende la salud en una comisión nacional interministerial de salud mental y consumos problemáticos que está coordinada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde las reuniones mensuales convocan a todas las áreas del gobierno nacional para poder generar estrategias que voy a comentar posteriormente. Esta estrategia fue desarrollada íntegramente en el marco de la plena implementación de la ley de salud mental para asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, reconocidos también, por supuesto, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde el punto de vista de lo que se pensó y lo que anunció el presidente, la prioridad es la cooperación técnica con un financiamiento económico extra para poder avanzar en esta estrategia federal con una rectoría del nivel nacional y con la implementación en función de las necesidades y acuerdos con las jurisdicciones locales. Por eso, y hablando siempre en relación a lo que significa el federalismo y la fragmentación del sistema de salud, el desafío es que cada servicio, cada efector que conforma el sistema de salud trabaje de manera integrada
para lograr la efectiva inclusión de estas acciones de promoción, de prevención y de atención de la salud mental. Pensando la estrategia federal y algunas de las medidas, también como un eje principal, como comentó la colega, es el trabajo en relación a lo que significa la atención virtual, el acceso a través de consultas virtuales para favorecer justamente el acceso a la salud de la persona donde vive, facilitando la consulta especializada y trabajando también para favorecer el federalismo. La formación de recurso humano es clave. En Argentina se decidió duplicar las vacantes para las residencias interdisciplinarias en salud mental para poder garantizar la formación de recursos humanos. De 12 provincias pasamos a las 24 jurisdicciones con esa posibilidad para poder tener capacitación en relación al abordaje que tiene la ley. Se creó una especialidad de salud mental comunitaria, había equipos de salud que se formaban en estas residencias interdisciplinarias y no tenían el título de especialista, con lo cual no podían ejercer. Eso ha sido muy importante. Se está trabajando con el Ministerio de Educación para la adaptación curricular del pregrado, para poder generar profesionales que tengan esa mirada en relación a nuestra ley de salud mental, y en relación a la capacitación estamos empezando el año que viene una diplomatura de salud mental comunitaria para fortalecer la formación en el posgrado de los equipos de salud mental para más de 1.500 estudiantes. También comentamos en la exposición anterior que Argentina ha decidido tener disponible en el primer nivel de atención psicofármacos. Ha sido una decisión muy controversial, pero que hemos llevado adelante y se está realmente expandiendo con mucho éxito. Argentina tiene un programa de medicamentos esenciales que se llama Remediar, que llega a 8.100 centros de salud con provisión de medicamentos esenciales que cubren el 80% de las patologías más frecuentes, gratuitos, y se ha incorporado botiquín de salud mental con psicofármacos en forma progresiva para poder llegar al primer nivel de atención con medicación que preste cuidado a la salud mental. Se ha fortalecido la transferencia de fondos de las provincias para poder ampliar las coberturas de consultas generales en relación con salud mental a niños, niñas, adolescentes, adultos y personas mayores. Estas diversas modalidades de transferencias impactan para fortalecer el primer nivel de atención, los hospitales generales, destacándose entre otras prestaciones el abordaje integral de consumos problemáticos, alcohol, otras sustancias psicoactivas y por supuesto la problemática relacionada al suicidio. También estamos trabajando en relación a la comunidad LGBTIQ+, un acompañamiento profesional en el primer nivel de atención, y otro de los ejes es una estrategia de capacitación a todo el personal de Administración Pública Nacional para poder conocer la ley de salud mental, reducir el estigma y garantizar los derechos a quienes presenten un padecimiento de salud mental. Trabajando con la OPS, hemos ya alcanzado las 24 jurisdicciones de Argentina en el relanzamiento del Programa Global de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental, el MHGAP, para poder reproducir entrenamiento en cada una de las provincias, así que ha sido un logro importante trabajando en ese sentido, y por supuesto la implementación de las líneas de cuidados para el apoyo a la crianza y cuidados mediante el Programa Global de Apoyo Parental. Teníamos una deuda pendiente. Argentina tenía una ley de prevención de suicidio que se reglamentó en 2015, se sancionó en 2015 y la hemos reglamentado ahora, y se creó también el Programa Nacional para el Abordaje de la Problemática del Suicidio en el marco de esta ley, y desde el punto de vista de lo que significa el abordaje territorial y la llegada a la comunidad, tanto en la pandemia como luego de la pandemia, desde el Ministerio de Salud y con las provincias se generan acciones de acceso territorial, y en esas acciones se acompaña también la problemática de salud mental. Hay un programa que se llama Entre Varios en los Barrios, no sé cómo lo va a traducir la traductora, perdón, pero es cuando pensamos en esta llegada comunitaria en el barrio y el acceso, también el abordaje integral y multidisciplinario a esta problemática. Decir que me parece
muy atinada la resolución, el punto 4.5, donde se habla de la integración de los sistemas de salud. Si no logramos integrar los sistemas de salud, va a ser difícil el acceso equitativo y universal al abordaje integral de la salud mental, y decir que la salud mental tiene que ser una política de Estado que trasciende la salud. Por eso en mi país esta comisión interministerial está por sobre el Ministerio de Salud, y el compromiso de cada uno de los organismos es realmente muy, muy importante, y es muy relevante poder fomentar, como sucedió en la pandemia, que hay acciones que trascienden la salud, y hemos podido articular no solo en Argentina, sino en todos los países, demostrando que la salud es una prioridad y que sin salud no se puede trabajar, estudiar y producir, y hemos podido articular. Es una oportunidad para sostener el liderazgo de salud en salud mental en particular, para poder avanzar en ese sentido. Y también es relevante hablar de servicios de salud asequibles, accesibles, centrados en las personas, con una mirada, como dijimos, en las poblaciones vulnerables que tienen un padecimiento mucho más grande y además una dificultad en el acceso. En nuestro país además trabajamos con la desinstitucionalización de las personas que están que son usuarias de hospitales monovalentes. Por eso con el Ministerio de Hábitat y Vivienda se está generando un programa para la construcción de viviendas asistidas para avanzar en la desmanicomialización, como lo dice nuestra ley, y desde el Ministerio de Obras Públicas se están financiando la adecuación de los hospitales polivalentes para fortalecer la atención en todo el país de las personas con padecimientos de salud mental y consumos problemáticos. Finalmente, volver a hacer mías las palabras de la ministra de Salud Mental de Canadá. No hay salud sin salud mental, y también agregó que sin salud mental tampoco hay justicia social. Es muy importante trabajar en ese sentido, decirles que Argentina está participando en la Cumbre de Salud Mental 2023 en Italia, en Roma, y como muestra de la prioridad y del compromiso, hemos propuesto la postulación para que la cumbre de 2023 se realice en Argentina, en Buenos Aires, con el compromiso del presidente. Así que esperamos que toda la región tenga una participación muy activa y que podamos mostrar todo lo que hicimos durante la pandemia, todo lo que estamos haciendo en este tiempo y todo lo que seremos capaces de hacer. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Bisotti, por su presentación tan completa sobre la situación en Argentina. No hay salud sin salud mental. La señora Elsie Campbell Barr no pudo acompañarnos, pero ha enviado un mensaje por video que vamos a compartir con ustedes. Secretario General Adjunto de la Organización de Estados Americanos, embajador Néstor Méndez, honorables ministros, ministras y funcionarios de salud pública, distinguida directora de la Organización Panamericana de la Salud, doctora Cari Septién, distinguidos delegados y delegadas, invitados e invitadas especiales. Buenas tardes a todos y todas. Uno de los desafíos estructurales que quizá no ha sido visible lo suficiente y palpable en el proceso del COVID-19 ha sido la creciente carga de la salud mental en las Américas. Para enfrentar los retos y desarrollar diferentes abordajes apropiados relacionados con la salud mental que orienten a nuestros países de la región, la Organización Panamericana de la Salud ha establecido un grupo estratégico de líderes de organizaciones sanitarias, sociales y políticas, expertos y expertas, representantes de organizaciones y organismos y personas con experiencias vividas en salud mental de todas las Américas para formar parte de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 de la región. Me ha complacido y me ha correspondido a mí ser la presidenta de esta comisión junto con el embajador Néstor Méndez,
secretario general adjunto de la OEA, liderar estos diferentes grupos de trabajo con varios objetivos. El primero es asesorar a la OPS sobre respuestas institucionales apropiadas para abordar la salud mental en toda la región, con el fin de responder a los desafíos e impactos de la pandemia del COVID-19 en la salud mental y proporcionar orientación para la priorización de la salud mental durante y después de la pandemia. El segundo objetivo ha sido desarrollar recomendaciones para apoyar a los Estados miembros en el fortalecimiento de sus enfoques, políticas y para reconstruir mejores sistemas de salud mental en el periodo posterior a la pandemia. Y como tercer objetivo, se planteó producir un informe que contenga recomendaciones claves para mejorar la salud mental en las Américas, desde una perspectiva holística que garantice bienestar a todas las personas que vivimos de la región. Hoy, estas tres áreas fundamentales para mejorar la salud mental de nuestros pueblos y en nuestra comisión son nuestra prioridad. Primero, porque necesitamos promover la priorización de la salud mental en todas las políticas. Esto quiere decir entender que la salud mental es fundamental para el disfrute pleno de los derechos. Es necesario posicionar el compromiso de los estados con el logro de la cobertura sanitaria universal y de derechos humanos para todas las personas, incorporando también la salud mental en todas las políticas. Segundo, consideramos y consideró la OPS que es necesario promover acciones claves para avanzar en alianzas estratégicas para la salud mental. Necesitamos conectar la agenda de salud mental con diferentes ministerios, con el sector privado, para tener una visión no solo interinstitucional, sino intersectorial. Estamos comprometidos y comprometidas a que el abordaje de la salud mental sea una parte esencial de los compromisos y servicios de salud que ofrecen los gobiernos y estados a la ciudadanía. Y tercero, creemos que es muy importante, y así está planteado como objetivo de la Comisión, priorizar enfoques claves para aumentar el presupuesto para la salud en general y para la salud mental en particular. Esta meta es fundamental para avanzar en cobertura y acceso, pero también en tratamiento, incorporando los enfoques modernos, telemedicina, todas las formas que permitan realmente llegarle a todas las personas que han sido afectadas en la salud, en su salud mental, producto del COVID-19. Necesitamos unirnos. Entendemos que tenemos que trabajar gobiernos, instituciones públicas, privadas, profesionales de la salud, organizaciones sociales, comunitarias, mujeres, hombres, jóvenes, niños, niñas, para que desde las Américas podamos avanzar hacia una región con bienestar emocional y salud mental. En este tema entendemos que hay grupos humanos que han sido especialmente afectados en su salud mental producto del COVID-19. Estamos hablando de las mujeres, de los pueblos afrodescendientes, indígenas. Estamos hablando de aquellos y aquellas que por sus condiciones previas de desigualdad enfrentan hoy unos desafíos mayores para tener una salud mental plena. Agradezco profundamente la invitación a esta conferencia y creo que es una oportunidad extraordinaria para contribuir en lo que será el proceso para entregar un informe robusto con recomendaciones claras que nos permitan avanzar en una salud mental para todas las personas que vivimos en este hemisferio. Muchísimas gracias. Thank you so much,
Muchas gracias, señora vicepresidenta, ex vicepresidenta de Costa Rica y presidenta de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19. Esto concluye nuestro primer panel. El segundo tendrá que ver con la salud mental en la pandemia de COVID-19 y más allá, aplicar las lecciones aprendidas de COVID-19 para un cambio transformador. Y le vamos a pedir al doctor Renato Oliveira de Sosa, jefe de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias de la OPS, que empiece. Muchas gracias, doctor Ennis. Buenas tardes. Soy Renato Oliveira, jefe de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias de la OPS. Las condiciones relacionadas con el uso de sustancias y el suicidio lleva la vida de muchas cientos de miles de personas cada año. Por ejemplo, sin embargo, la gran mayoría de personas que necesitan el tratamiento no lo reciben. Los servicios de muchos países de nuestra región siguen estando concentrados en instituciones donde los servicios y los tratamientos no están alineados con las normas internacionales. La siguiente, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado una situación de salud mental que ya es crítica, donde los países notifican una alta tasa de síntomas. COVID-19 ha llevado a interrupciones graves en los servicios de salud mental que ya son débiles. Es crucial que a medida que nos abocamos a manejar los aspectos de atención médica por la pandemia, tenemos que desarrollar al mismo tiempo mejores servicios de salud. Este año, la OMS nombró 4 amenazas principales a la salud mental que debemos considerar: las desigualdades económicas y sociales, las emergencias de salud pública, las emergencias humanitarias y la crisis de clima. Todo esto deteriora la salud mental de las personas. Entonces, ¿qué hemos aprendido de COVID-19? Algunas de las lecciones clave que aprendimos incluyen el hecho de que las emergencias son oportunidades críticas para llevar a la reforma en salud mental, puesto que aumentan la visibilidad de la salud mental, que la salud mental tiene que ser un tema transversal en la respuesta y preparación en casos de emergencia. Esto significa que los planes de emergencia tienen que incluir el componente de salud mental, entre otros componentes, que es necesario tener un enfoque que incluya a toda la sociedad, y esto es indispensable. Se requiere la participación, por tanto, de diversos actores, entre ministros y organismos, ONGs, academia, la sociedad civil y las personas que han tenido la experiencia de enfermedades mentales, y que es necesario contar con la voluntad política al más alto nivel, porque esto puede ayudar a catalizar el cambio. Tenemos que trabajar con quienes toman las decisiones para poder llegar a un cambio verdadero. Y entonces, ¿cómo procedemos hacia adelante? Tenemos que trabajar con urgencia hacia tener una salud mental universal con sistemas resilientes y ágiles. Tenemos que invertir tanto recursos financieros como humanos en programas de salud mental, así como también en formar la capacidad para fortalecer los servicios de salud mental y no dejar a nadie atrás. También tenemos que mejorar la voluntad política y la participación política a nivel multisectorial, forjando alianzas, incluyendo a quienes han tenido las experiencias de salud mental, así como a las personas que cuidan de ellos. Y por último, tenemos que tener un sistema de preparación fortalecido para emergencias y crisis que incluya el cambio climático y sus impactos. Entonces,
Tenemos que tener una visión para un mejor futuro. Nuestros panelistas ahora van a seguir compartiendo con ustedes algunos ejemplos de cómo seguir avanzando la salud mental en nuestra región. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Thank you so much, Dr. Oliveira. I'll now give the floor to the Honorable Minister of Health, Melissa Barbados. Y quisiera darle entonces ahora la palabra al doctor Ian Gooden, ministro de Salud y Bienestar de Barbados. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes, doctor Pedro y otros distinguidos miembros del panel, estimados colegas, ministros y ministras de salud, distinguidos delegadas, distinguidas delegadas. Gracias por haberme brindado esta oportunidad de compartir con ustedes la perspectiva de un pequeño estado insular sobre el cambio climático y la salud mental. Considero que tenemos una oportunidad dorada de abordar un problema de salud mental que es de importancia decisiva para nuestras vidas y sustentos. Nuestros hermanos y hermanas de Dominica, Antigua y Barbuda y las Bahamas pueden o son prueba de las consecuencias devastadoras del clima sobre la salud mental. Una gran parte de la infraestructura se vio destruida, incluidas centrales o centros de atención primaria y hospitales. Muchas personas con hipertensión y diabetes estuvieron durante semanas y meses sin recibir atención necesaria. Hubo algunos informes de daños psicológicos con mayores y mayores enfermedades mentales. No cabe la menor duda de que el calentamiento del globo terráqueo es uno de los problemas más grandes que tenemos que abordar como país, como región y como planeta. En el mes de septiembre de 2019, la ministra de Barbados retó a Naciones Unidas sobre el tema del cambio climático. Ella señaló claramente que más allá de la ciencia y evidencia, el impacto sobre la existencia cotidiana en cuanto a pérdida de vida y sustento son reales. Las amenazas a la salud mental y de todo tipo por mayor o por un clima más caliente quiere decir un desplazamiento de personas, muertes precoces debido a catástrofes naturales, debido a sequías, incendios, inundaciones y más problemas de salud mental. Si no actuamos rápidamente de manera adecuada, todos se verán afectados. Lo que es terrible y devastador es que los más vulnerables, los niños, los ancianos, las personas pobres y otros, los enfermos, se verán muy afectados. Vivimos en épocas muy inciertas, pero estamos conscientes de que el cambio climático es real. Afecta no solamente nuestro ecosistema y las economías basadas en turismo en la región, sino también afectan a los individuos, sus familias y sus comunidades. Esto a nivel personal. Todas las épocas de huracanes durante los últimos 10 años fueron épocas o más activas que en el año anterior. Las olas de calor son cada vez más comunes y las inundaciones son cada vez más comunes también. Las personas en toda la región están cada vez más preocupadas acerca del cambio climático a través de depresión, trastornos postraumáticos y también el trauma por cambio climático. Son cada vez más prevalentes. También hay evidencia documentada de un aumento en el uso de sustancias, o sea, abuso de sustancias y bebidas alcohólicas. También estoy consciente de que algunos grupos demográficos pudieran ser más vulnerables, entre otros migrantes, refugiados, los muy jóvenes y las personas de mucha edad avanzada. Después de un trastorno natural puede haber un desplazamiento de personas y fuerza laboral, también más enfermedades no transmisibles y transmisibles también. Todo esto exacerba el problema de estrés psicológico a nivel individual. Estoy proponiendo que en cada Estado miembro se entable un diálogo para que las comunidades y los individuos puedan hablar y compartir sus opiniones acerca de la manera en que el cambio climático afecta sus vidas. Esto brindará la oportunidad de que las comunidades adopten las medidas necesarias a través de pequeños pasos, haciendo que los funcionarios de salud pública y ambientales también participen. Esto podrá lograrse inicialmente a través de esfuerzos personales destinados a reducir la huella de carbono y preconizando que los gobiernos logren más resultados basados en evidencia. Un ejemplo son las actividades de limpieza de playas que son instigadas por varias organizaciones no gubernamentales que además mejoran la actividad física y ejercicio al mismo tiempo que contribuyan a un entorno más limpio y más
inocuo. El Ministerio de Salud y Bienestar está estableciendo un comité o una unidad de salud mental dentro del cambio climático. Esto para hacer una evaluación de vulnerabilidad integral. Barbados tuvo la suerte de beneficiarse de varios talleres de capacitar a los capacitadores auspiciados por la OPS que aborda el tema de la salud mental a corto, mediano y largo plazo después de una catástrofe natural. Talleres que dieron idea sobre las emergencias psicológicas post-catástrofes. Creo que este taller puede extenderse a todos los funcionarios de primera respuesta con reconocimiento que los que están a mayor riesgo son personas que pudieran verse beneficiadas de una reducción de los problemas de salud mental. Insto a la OPS que capacite también a las fuerzas policiales y a otros proveedores de salud y de servicios públicos. A medida que Barbados formula su plan y su política de salud pública, los insto a que se utilice la capacitación psicológica para la gestión de desastres. También existe la necesidad de colaborar con la OPS y con otros organismos como la comunidad o el Centro de Cambio Climático del Caribe y la Universidad de las Indias Occidentales. Mientras más entendamos acerca de los impactos actuales y posibles del cambio climático, estaremos en condiciones de tomar decisiones más fundadas. Quiero dar las gracias a los organizadores de este evento y espero que mi intervención vaya a estimular un buen debate. Muchas gracias. Thank you so much, Minister Gooding-Edgell. Gracias, señor ministro. Como podemos ver, el cambio climático es una de las amenazas contra la salud mental en las Américas. Tenemos la responsabilidad de actuar, formular políticas para preparación y desarrollar sistemas y servicios de salud mental. Es un placer para mí presentarles al señor José Martín Yacuic, director de la Asociación IDI de Guatemala. Tiene la palabra. Shakiki Bonogel, muy buenas tardes. Un cordial saludo de mi país, Guatemala. Qué honor ver aquí también a nuestras autoridades. Es un placer estar en la ciudad de Washington, donde muchos de nuestros connacionales guatemaltecos sueñan en venir, pero lamentablemente de manera ilegal, por falta de oportunidades que podemos seguir construyendo juntos. Quiero comentarles rápidamente que soy el director de la Asociación IDI. Somos una organización que tenemos 28 años de trabajo en poblaciones indígenas de Guatemala. Trabajamos en el altiplano del país. Estamos ya con presencia territorial en 16 comunidades indígenas del pueblo maya. Voy a comenzar, si fueran tan amables, de pasarme la siguiente, por favor. El contexto de país, rápidamente quiero acotar que en Guatemala somos 25 culturas diferentes. El pueblo maya tiene 22 comunidades lingüísticas con 22 formas de ver el mundo, de entender la salud y de ver su desarrollo. Y tenemos también a la población garífona, xinca y mestizos, lo que nos convierte en un estado multicultural y multiétnico. Tenemos una rectoría de la salud, que es el Ministerio de Salud, el cual también hemos venido acompañando y trabajando juntos modelos pertinentes e interculturales para poder hacer que la salud se convierta verdaderamente en un derecho. La siguiente, por favor. Este mapa que ven aquí es el mapa de la ocupación territorial que tienen nuestros pueblos indígenas. El color rojo es la población indígena maya, que si nos damos cuenta, tienen más del 80% de presencia en el país. El que está en color blanco están las poblaciones xincas, mestizos, y en una esquina está la población garífona, y lo que ven en verde es la biosfera maya del país. En el otro mapa vemos las 22 comunidades lingüísticas del pueblo maya. Somos una cultura milenaria. Tenemos más de 3.500 años de existir como civilización maya, con un sistema de salud y con un sistema de entender el desarrollo y la vida a partir del territorio, del cosmos y
del inframundo también. La siguiente, por favor. Quiero hoy, aparte de valorar y reconocer el trabajo que estamos haciendo conjuntamente como organizaciones miembros del Estado de Guatemala, el apoyo que hemos venido haciendo con la OPS. En el año 2021, en el marco de COVID, tuvimos la oportunidad de trabajar este modelo de trabajo intercultural en poblaciones indígenas. Lo hicimos en 2 territorios, la población Maya Ixil y la población MAM de San Marcos, en Comitancillo, específicamente de Guatemala. Nuestra intervención se basó justamente en apoyar todo el diálogo que se estaba desarrollando a partir de la salud mental y la importancia que tiene dentro de los operadores de la salud, tanto operadores de la salud ancestral del pueblo maya como los trabajadores de la salud del Ministerio de Salud. Tuvimos que diseñar una metodología holística, intercultural, y eso nos llevó a reconocer una metodología intercultural. Y la lección para nosotros como institución es que para poder hacer una intervención en territorios indígenas es importante primero la definición de una metodología que sea respetuosa a los pueblos. El Estado de Guatemala ha ratificado el convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y todos los tratados que tienen que ver en materia de derechos humanos y de los pueblos indígenas. Pero también teníamos que ubicar temáticamente una intervención científica y en ese sentido, pues nos ubicamos en la atención psicosocial de la metodología cognitivo-conductual y gestal de la psicología clínica y la psicología social. Pero lo valioso para nosotros fue reconocer cómo la sabiduría ancestral del pueblo maya tenía una relación que nos ubicaba justamente en los momentos que tienen la metodología occidental a la vida misma de los pueblos y decidimos utilizar la sabiduría ancestral que se llama el Cabahuil. El Cabahuil estaba dentro de la cosmovisión maya como el Two Spirit, como el doble espíritu que tenemos las personas para poder entender y enfrentar el mundo. El Cabahuil es un término ontológico, epistemológico, que nos ayuda a ubicar una interpretación basada en un territorio o en una comunidad. Dice la cosmovisión maya, el Popol Vuh, que nosotros somos productos del consenso, de un consenso entre los creadores y formadores. En nuestro mundo maya tenemos 4 cargadores, que son los 4 puntos cardinales: la salida del sol, que se conoce como Tojil, la caída del sol, que se conoce como Abilish, también una relación con la tierra, y el aire, que se conoce como Mahakutaj, y el corazón del agua, que se conoce como el Ja. Esto nos ha interpretado a nosotros una ubicación del Cabahuil, porque nos ubica precisamente en esa doble cara que tenemos. Cap es 2 y Will es mirada, doble cara o doble mirada, poder ver al futuro y al presente. Y cuando hacíamos este ejercicio con las comunidades indígenas, tocábamos la importancia de la salud mental. Y es que en los pueblos indígenas tenemos un corazón, como dice tenemos nuestros sentimientos heridos, como dice la psicología occidental, porque pasamos 36 años de conflicto armado, tenemos falta en algunos lados todavía es muy escasa la precariedad en el sistema de cobertura en el primer nivel de atención en salud. Eso nos convierte realmente en brechas que después se convierte en problemas dentro de la salud de las comunidades. Tenemos altos índices de embarazo en adolescente, altos índices de VIH, ITS en estas comunidades. También tenemos alto suicidio en las comunidades. Solo en la población Maya Mam de Quetzaltenango, en Concepción Chiquirichapa, hace unos 10 años atrás ya aproximadamente, se suicidaron 30 niñas en 6 meses. Y en el estudio que se hizo de interpretar por qué se mataron, por qué se suicidaron, los factores eran el número 1 era por falta de amor, por falta de cariño, porque eran hijos de papás que estaban en Estados Unidos, migrantes, y por lo tanto no tenían un afecto, un amor dentro de su hogar. Los otros factores era la falta de información sobre sus planes de vida,
La sexualidad era otro tema, un factor importante. Y también eran problemas asociados a maras y delincuentes en las comunidades. Entonces, esto nos llevó realmente a este ejercicio que muestro hoy en esta gráfica, donde la sabiduría ancestral nos ayudó a acercar el diálogo sobre las metodologías de primeros auxilios psicológicos, el PAP, el SMART y también la técnica que la OPS está justamente ahora trabajando con nosotros, que es el MH-CAP, que nos ayuda justamente a crear oportunidades dentro de los territorios y en la presencia de las comunidades. La siguiente, por favor. Tuvimos un momento de convergencia en esta intervención de nuestro proyecto que trabajamos conjuntamente con la OPS, y es que vimos cómo los cambios del pensamiento que tiene la técnica de cognitivo-conductual y la Gestalt, que nos ayuda a entender lo holístico de la vida, a interpretar los contextos dentro de la intervención de la salud mental, encontramos ese enfoque intercultural. Y es que agarrar estas dos técnicas aunados con la cosmovisión maya nos dio mejores resultados. ¿Y cómo lo hacíamos? Incluíamos dentro de la intervención intercultural la lectura de los nahuales. Hoy, por ejemplo, en el calendario maya tenemos Belejep Kej. El nahual Belejep Kej significa, hoy es uno de los nahuales del poder. Hoy los que nacen en este nahual serán las futuras autoridades, dice el pueblo maya, dice la sabiduría ancestral. Hoy nacen los próximos jueces, hoy nacen los próximos presidentes del pueblo maya. Cuando esto se utiliza en una intervención psicosocial, logramos que las personas, a partir de las energías que tiene su nahual, nos permite hacer un cambio significativo en su vida y poder llegar a lo subjetivo que es su cultura, usando el idioma, el poder de la palabra. Porque, por ejemplo, cuando uno va a un servicio de salud, es un poco difícil que un médico o una persona lo atienda en su idioma. Pero cuando lo podemos hacer y un médico le puede decir a Utsawech, la palabra a Utsawech en quiché es ¿cómo está tu cara? Y en Gakchi dicen Masale Chol, ¿cómo está tu corazón? Es más profundo. Eso nos ayuda realmente a abrir mucho la interacción con las personas y vemos cómo significativamente cambia la mentalidad y el pensamiento de nuestras personas al cual atendemos. Y eso nos ayudó realmente en esta metodología a poder hacer que las poblaciones encuentren en su nahual su destino. Le hemos llamado su estrella, su chumil, su futuro, y poder decirle, usted vale, usted tiene la capacidad de ser el próximo presidente de este país. Entonces, vemos cómo, a pesar de los efectos que tiene la COVID, que dejó en las poblaciones, que aunado a la historia de un pueblo herido por el conflicto, ahora por nuevos factores de consumo de alimentos, el cambio climático, la falta muchas veces de generar oportunidades en estudiar o empleo y aún así en el ejercicio de la sexualidad, porque son los datos más relevantes que tenemos. Realmente encontrar esa luz al final del túnel a partir de los nahuales y aunado a la Gestalt y el cognitivo conductual, realmente hacemos un cambio en la vida de las poblaciones. Para nosotros fue una experiencia novedosa y pertinente que hicimos con la OPS en este ejercicio que desarrollamos en estos dos municipios. La siguiente, por favor. Entonces, es importante señalar que para hacer un enfoque de salud mental tenemos que contemplar un enfoque territorial. Y para hablar del enfoque territorial, en el pueblo maya necesariamente tenemos que hacer una intervención individual, pero tenemos que hacer también una intervención familiar y una intervención comunitaria. Porque está demostrado de que si la persona está bien es porque su familia está bien y porque su comunidad está bien. Es más, porque su territorio está bien. Entonces es importante y nos lo mostró el COVID-19, de que si el territorio está bien, que si la comunidad está bien, la familia está bien, las personas van a tener menos efecto y el impacto va a ser menos doloroso que cuando uno está solo y abandonado
o muchas veces en un pensamiento individualista. Entonces, el proyecto SMAPS que desarrollamos con la OPS nos permitió llevar este enfoque territorial. Creamos dentro de los territorios a los operadores permanentes, las 24 horas, que eran indígenas mayas Ixiles y mayas MAM. Les dimos las técnicas de primeros auxilios para que puedan ellos ser esos operadores de la salud ancestral para poder entender a la población que necesita ese apoyo, que está desesperado, que no encuentra una salida, cómo enfrentar el COVID o cómo enfrentar los efectos del COVID, post-COVID, porque eso lo estamos viendo ahora. Los altos índices de migración son altísimas en Guatemala. Tenemos retornos. Retornos son los que son encontrados en México, que van camino aquí a Estados Unidos por las autoridades y están regresando más de 100, 2 veces a la semana. Niños no acompañados. Esos son los efectos que ahora dejamos dentro de las poblaciones. Entonces, esto nos ayudó a paliar y decirle, tu nahual te dice que podés ser el próximo alcalde, ¿por qué te vas? Aquí tenemos que construir y trabajar. Y eso nos ha ayudado mucho a despertar lo subjetivo que tiene el poder de los nahuales con la técnica de la atención mental. La siguiente, por favor. Estas lecciones aprendidas realmente nos ayudan mucho a construir nuevos escenarios y construcción de responsabilidades y pactos. Todos estamos siendo llamados a enfrentar la salud, como ya lo decíamos en esta mesa. La salud es una construcción de acciones comunitarias, de acciones territoriales, y eso para nosotros es la pertinencia del enfoque. Y lo importante no solo es la utilización y la réplica de modelos occidentales, sino encontrar dentro de los territorios esas sabidurías ancestrales a partir de indicadores medibles cuantitativa y cualitativamente, pero lo subjetivo que dejamos dentro de las comunidades es lo más valioso para un proyecto, para una intervención. Ya no podemos solo pensar en números o en números de intervenciones, tenemos que pensar en vidas. En el pueblo maya hablamos de una intervención tridimensional. Si está bien tu corazón, está bien tu mente y está bien tu alma. Y esa construcción es lo que le llamamos el buen vivir. Y el buen vivir se complementa con la naturaleza, con el aire, con el agua, con el cosmos, porque somos holísticamente producto complementario de esas dinámicas comunitarias. Por eso es importante encontrar cómo la sabiduría ancestral, sus operadores, el poder que tienen los operadores como las abuelas comadronas, que a partir de que nunca han ido a una universidad, pero a partir del estudio de las lunaciones, pueden saber cómo atender un parto, cómo atender una vida. Más del 40%, dicen los datos en Guatemala, en tiempos de COVID, los partos fueron atendidos por comadronas. En los ejercicios que hacemos en Guatemala, cuando llegan las personas a un servicio de salud, les pedimos que dibujen lo que hicieron, una ruta de qué hicieron antes de llegar a su servicio de salud. Y siempre nos dibujan que primero van con la comadrona, luego van con el terapeuta maya, a veces van con los líderes de la iglesia, pastores o sacerdotes, y de último dejan la salud occidental. Se tiene poca confiabilidad todavía, pero es un reto. Y el reto está justamente en hacer enfoques territoriales con enfoques honestos, de buena voluntad, y hacer que el sistema de salud somos todos. La siguiente, por favor. Seguramente necesitamos ampliar las coberturas de salud mental. Queremos llegar a todos los niveles donde las instituciones requieren, y por eso nos hemos tomado la tarea de proponer a la academia, al ministerio, intervenciones científicas, acompañando con modelos curriculares de formación a los nuevos profesionales de la salud. Estamos trabajando con la Unidad de Pueblos Indígenas, también con la OPS en Guatemala, sobre crear guías de formación a los operadores de la salud para interpretar qué es la cultura, qué es la multiculturalidad, qué es la pluriculturalidad, cómo generar interacciones conjuntas. La siguiente, por favor.
Y pues la idea es aportar y seguir aportando al sistema de salud para poder hacer una intervención que pueda permitir hacer una intervención intercultural en el país en el marco de la creación de oportunidades en favor de nuestros pueblos y en sanar los corazones. Y hemos visto que se puede sanar a través del fuego, a través de la cosmovisión, del uso de los idiomas, del respeto a los nahuales. Y concluyo mi participación diciendo una frase del Popol Vuh que dice, no, la creación se sigue haciendo. Dice el Popol Vuh que los primeros creadores pensaron en una humanidad para poder buscar y construir el buen vivir. Y todos estamos llamados a hacerlo. Muchas gracias. Señor Yacuic, muchísimas gracias por esta perspectiva tan noble sobre la salud mental y bienestar en Guatemala. Me gustaría ahora pasar la palabra a la honorable doctora Jimena Aguilera Sanhueza, ministra de Salud de Chile. Muchas gracias. Agradezco la invitación para ofrecer nuestras experiencias sobre los aprendizajes y desafíos a partir de la pandemia por COVID-19 y también la oportunidad de ver las presentaciones previas, especialmente la del señor Jack, que nos recuerda la deuda que tenemos con los enfoques interculturales para enfrentar la salud mental. Nosotros compartimos lo que se ha dicho precedentemente respecto a la gran carga de salud mental que existe y cómo esta situación se ha agravado durante la pandemia, tanto para la población general como para los mismos pacientes que ya están en condiciones especiales porque sufren de alguna situación o patología mental. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, nuestro presidente Gabriel Boric es verdaderamente un verdadero champion de la salud mental. Él ha establecido de que la salud mental no puede esperar y será una prioridad de nuestro gobierno. Y ha establecido por primera vez una serie de metas explícitas dentro del plan de gobierno a cumplir durante su mandato en relación a decir que nunca más las personas estarán solas para enfrentar sus necesidades de salud mental. El Estado asumirá su responsabilidad generando políticas que permitan acompañar y dar soporte colectivo a las personas cuando lo requieran. Siguiente, por favor. Me solicitaron que en esta intervención señalara dos aspectos prioritarios respecto, uno, al fortalecimiento del enfoque de los derechos de salud mental, de los derechos humanos para la salud mental, y segundo, sobre las soluciones tecnológicas, y terminando con una visión sobre las prioridades y desafíos para el gobierno de la salud mental. Con respecto al fortalecimiento de los derechos humanos para la salud mental, siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Odio esas presentaciones que van por... Bueno, disculpen que tenga esas como parte y tenemos que ir siguiente en la presentación. En Chile se había promulgado en abril de 2021 una ley para el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental. Las urgencias que impuso la pandemia han impedido una implementación plena de las disposiciones de esta ley. Y aún no contamos con una ley amplia de salud mental que permita avanzar en la protección de todos los derechos. Sin embargo, durante este año se ha dado prioridad de urgencia al tema, además coincidentemente con la prioridad que estableció el presidente, y además se amplió el campo de objetivos y los compromisos a otras áreas de la garantía de derechos de las personas, así como al desarrollo de la salud mental. En general, a partir de los compromisos concretos que se hacen en el programa de gobierno del presidente Boric, que ya mencioné, particularmente el que está dirigido a desarrollar una ley integral de salud mental. De esta forma, en junio del 2022 se constituye una estrategia especial de salud mental y derechos humanos, estableciéndose como una iniciativa para colaborar en el corto plazo y avanzar sobre los problemas urgentes relacionados con la protección de los derechos. Ahí aparece el objetivo general de esta estrategia especial, que es garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas en el ejercicio de las acciones sectoriales en salud mental, con especial énfasis en la hospitalización psiquiátrica, un desafío que ya han mencionado algunos de los panelistas que me precedieron, incorporando en el proceso expertos por experiencia, usuarios,
sociedad civil, trabajadores de la salud, academia y sociedades científicas, también reconociendo lo que mencionaba, por ejemplo, la panelista de Canadá o de Argentina, de la necesidad de usar la ciencia, de tener enfoques participativos. Siguiente, por favor. Esta estrategia tiene una mesa técnica de trabajo que incluye la participación de distintos organismos nacionales e internacionales, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina Regional y Nacional de la Organización Panamericana de la Salud, ministerios y otros órganos del Estado tratando de dar un enfoque de derechos transversal a los distintos sectores y que no sea una perspectiva exclusiva del sector salud. Además, en este marco se han establecido 3 subcomisiones de trabajo para avanzar sobre la desinstitucionalización, la Ley Integral de Salud Mental y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en instituciones de cuidado del Estado con participación de las partes representadas en la mesa de trabajo. Siguiente, por favor. Hay compromisos que tienen esta mesa de trabajo en el corto plazo: establecer un reglamento de hospitalización psiquiátrica, avanzar una norma técnica de terapia electroconvulsiva, hacer un protocolo de acción frente a las vulneraciones de derechos ocurridas en el contexto de la atención de salud mental, reactivar y fortalecer la Comisión Nacional de Protección de Derechos de las Personas con Enfermedad Mental, que se llama CONAPREM, y las Comisiones Regionales de Protección de Derechos de las Personas con Enfermedad, COREPREM. Es decir, que esta estrategia trata de dar un abordaje en el corto plazo de los elementos más urgentes para ponernos al día respecto al respeto y la protección de los derechos de las personas en materia de salud mental. Siguiente. Además, tiene objetivos de mediano plazo, como el Plan Nacional de Desinstitucionalización de Personas con Discapacidad Psicosocial y finalmente llegar a la Ley Integral de Salud Mental. Es decir, que en este tema de los derechos nos hacemos cargo de los desafíos urgentes que tenemos, de las brechas que se han observado a través de los años que tenemos en la protección de poblaciones que son vulnerables, en los derechos de los niños, por ejemplo, que están al cuidado del Estado, en los cuales ha habido situaciones de vulneración, y responder a cada uno de estos desafíos en forma lo más rápida e integral posible. Siguiente, por favor. Con respecto a las soluciones tecnológicas para ampliar el acceso a la atención en salud mental, durante la pandemia del COVID en Chile, como en todos los países prácticamente, hubo consecuencias sobre los servicios de salud mental, hubo una disrupción del acceso a los servicios y así como una disrupción en la continuidad de los cuidados de las personas que ya se encontraban bajo control. Como una manera de abordar esta brecha de atención, a partir de febrero del 2020 se instaló una línea de salud mental bajo la atención de equipos profesionales de psicólogos en la iniciativa de Hospital Digital del Ministerio de Salud, que comenzó a desarrollar un abordaje remoto. Se instaló prontamente un modelo para la población independiente en forma universal, de acceso universal, todos los días de la semana, incluyendo canales de asistencia telefónica y de videollamada, así como estableciendo medios específicos para los trabajadores de la salud, que también vieron una gran carga para la salud mental y que todavía la estamos viviendo, con un importante ausentismo, producto de la carga de salud mental que significó y que sigue significando la pandemia. Durante la pandemia, el modelo incluyó sesiones con psicólogos entrenados para permitir un abordaje de acuerdo a las necesidades que se pesquisaran, y podía constituir directamente una derivación al servicio de salud territorial correspondiente, o ser canalizada a través de la estrategia de acompañamiento por telemedicina. Es decir, hay un fortalecimiento de todo lo que es la atención remota a través de la telemedicina, lo que ha significado, yo creo, un impulso a través de la pandemia que hay que seguir profundizando una vez que termine la emergencia, porque realmente las estrategias de acceso a hospital digital, a telemedicina, permite cubrir áreas donde ha habido dificultades para lograr la cobertura universal de salud. Siguiente, por favor. Entonces, durante el modelo de atención en pandemia, como se menciona ahí en la presentación, hubo requerimientos de atención en hospital digital. Los usuarios seleccionaban el canal de atención y se accedía a una primera ayuda y ahí una derivación. Y para la pospandemia se espera continuar con una estrategia remota de atención clínica dirigida especialmente a la salud de los trabajadores de la salud y la red pública, y entregar prestaciones en forma gratuita con cobertura a todo el personal de salud,
y que permita lo que aparece ahí en la lámina, hacer una orientación, una primera ayuda y tener un acompañamiento psicológico que permita una recuperación de todo lo que ha significado la emergencia en los equipos de salud. También existe la propuesta de una atención remoto de primera respuesta para abordar las crisis e intentos de suicidio, especialmente en niños, niñas y adolescentes en residencia de cuidado del Estado, que todavía es una área prioritaria y donde se ha observado un aumento de los suicidios en las personas jóvenes en los últimos años en Chile. Estos niños y niñas y adolescentes que residen en instituciones de cuidado del Estado son una prioridad y una urgencia para la gestión actual de gobierno. De esta manera, estos recursos ya están comprometidos para tener un abordaje y cubrir las necesidades, garantizando la oportunidad de la respuesta, así como la integridad de la respuesta en esta población en estado especial de vulneración. Siguiente, por favor. Finalmente, con respecto a las proyecciones y desafíos de la salud mental, la experiencia chilena mencionaba de que existen prioridades explícitas de gobierno que ahí aparecen mencionadas: aumentar el presupuesto de salud mental, impulsar la ley de salud mental integral, aumentar la cobertura y calidad de salud mental en toda la red, crear al menos 15 centros regionales de salud mental en cada una de las regiones del país, continuar con los equipos móviles y los equipos asertivos comunitarios, es decir, trabajar con la comunidad, proponer políticas de apoyo a la vida independiente de las personas con discapacidad psicosocial, y esto incluye a las personas que viven con demencia, desarrollar un enfoque de salud mental con perspectiva de género, se va a avanzar en la formación de agentes comunitarios, desarrollar campañas de educación y sensibilización para la reducción del estigma, y fortalecer la red de Chile Crece Contigo, que es una iniciativa intersectorial que aborda a las personas desde el embarazo hasta los primeros años de la niñez, incluso se ha ido ampliando en un enfoque que permite implementar la perspectiva de salud en todas las políticas en forma integral en la primera parte del ciclo vital. Siguiente. Esto necesita tener un plan de capacitación en salud mental para los equipos de salud que ya ha comenzado, de manera de integrar de mejor forma la salud mental a los sistemas primarios de salud. Chile tiene una amplia red una amplia cobertura de establecimientos de atención primaria de la salud que ya están trabajando en salud mental desde hace muchos años, pero se va a potenciar esos recursos y se les va a generar una mayor capacitación, y también hay una preocupación especial por fortalecer la atención de salud mental para las personas LGTBIAQ+, reconociendo las necesidades específicas de ese grupo de población que también son un grupo prioritario para las políticas de gobierno. Y decir, sin embargo, que la presentación, como mencionaba, del director de IDEI de Guatemala nos hace ver que todavía tenemos un desafío más pendiente, que es el abordaje de la interculturalidad, que también es muy importante en mi país. Así que recojo esa reflexión. Gracias por el aporte que nos ha hecho en esta mesa. Bien, muchas gracias. Thank you so much, Muchas gracias. Doctora Jimena Aguilera Sanhueza. Y antes de pasarle la palabra al embajador Néstor Méndez, quisiera ahora pedir unas palabras. Pido excusas, son las palabras del director general, doctor Tedros. Me tuve que cambiar de silla porque me estaba afectando el aire acondicionado. Tuve que sentarme atrás y en un momento tuve que salir de la sala. Entonces, no sé. Otros colegas también se están quejando acá, empezando con la ministra Carla. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber organizado este evento paralelo sobre la salud mental, puesto que ella tiene que estar como primera prioridad en nuestra agenda. Incluso antes de la pandemia, la salud mental tenía retos graves. La magnitud del problema era muy grave, pero nuestra atención
realmente era muy baja en esta área, pero ahora con la pandemia de COVID y su impacto, sí había un área que se impactó gravemente, fue la de salud mental, porque millones han perdido su trabajo, han estado aislados por mucho tiempo, han perdido sus seres queridos. Y no solo eso, sino que las otras noticias no son buenas tampoco, porque hay conflicto, impacto del cambio climático que ahora se ha vuelto cada vez más palpable. Y debido a todos estos retos, me parece que la magnitud del problema de salud mental es ahora aún mucho más grave de lo que solía ser en el pasado. Muchísimas gracias por haber organizado este evento paralelo. Pero lo que yo entiendo y entendemos como OMS es que la lucha tiene que mantenerse. Necesitamos asegurarnos de que sea una agenda constante y que constantemente sigamos invirtiendo en ella y que sea un tema que se tome siempre muy seriamente, con todo el estigma. Ustedes todos lo han dicho muy bien y muchas gracias, entre otras, por sus excelentes intervenciones. De todas maneras, sería muy difícil adelantar este tema, pero como OMS tenemos que mantenerlo visible y hablar de ello a diario. Y también tenemos que invertir y movilizar a nuestros líderes políticos para que puedan liderar realmente en este tema. Con esto, muchas gracias y me alegro tanto de haber estado aquí con ustedes. A pesar de la pequeña irritación que ya les comenté, pero muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Tedros. Es muy importante tener alta visibilidad y acción para la salud mental y agradezco entonces al doctor Tedros por haber recalcado esto. Y gracias a todos los panelistas por sus excelentes presentaciones. Y ahora invito al señor embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos, para que nos dé las palabras de clausura. Muchísimas gracias a todos, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, doctora Carissa Etienne, directora de la OPS, ministros y secretarios de salud, excelencia Envy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, distinguidos embajadores y invitados. Es un placer estar acá con ustedes y ver tantas caras amigas y conocidas. Es un honor para mí cerrar esta sesión y agradecerles por su participación en este evento paralelo que se refirió a aprovechar las enseñanzas de la pandemia de COVID para abordar los retos futuros en el ámbito de la salud mental en la región. Quiero agradecer especialmente a los panelistas que han compartido las lecciones que han aprendido de la pandemia. Seguimos luchando por superarnos de este periodo difícil y queremos construir mejor después de ella. Hubo impactos catastróficos en la población y en el bienestar socioeconómico de nuestros países. La experiencia colectiva de la pandemia, el trauma que dejó atrás, ha exacerbado los retos de salud mental que enfrenta nuestra región, que ya se caracteriza por una gran brecha en el tratamiento de las enfermedades mentales, donde quienes lo necesitan rara vez lo reciben. Y entonces, ahora que estamos saliendo de la pandemia, no podemos seguir aceptando este abordaje que hemos tenido hasta ahora. Si no prestamos atención, no garantizaremos que todas las personas tengan, cumplan su derecho fundamental de tener salud mental y que esto les permita lograr su potencial pleno. Más aún, nuestras comunidades
quedarán vulnerables a las amenazas constantes contra la salud mental, como pandemias futuras, los problemas socioeconómicos y muy notablemente el cambio climático. Por lo tanto, tiene que ser nuestra prioridad colectiva garantizar un futuro con una salud mental óptima en nuestra región, lo cual requerirá, entre otras cosas, que se expanda el acceso a la salud mental para todos como parte integral del acceso universal y la cobertura universal de salud, eliminar las inequidades en la salud mental para que nadie quede atrás y terminar el estigma y la discriminación que se asocian con las enfermedades mentales, lo cual evita que muchas personas busquen y reciban el apoyo que necesitan. Estos objetivos requerirán la voluntad política importante, así como el compromiso de todos los sectores de gobierno, así como también todos los socios en la sociedad, incluyendo el sector privado. La escala de las inversiones financieras, la participación de todos los sectores y las alianzas que apoyen ayudarán a transformar la salud mental en la región. Todo el mundo tiene un papel que jugar en esta empresa tan urgente. La responsabilidad está en nuestras manos como líderes regionales para lograr lo que pensamos se requerirá para que la salud mental se integre en todas las políticas y que se pueda expandir más allá del sector salud. Quisiera de nuevo resaltar lo que dijo el doctor Brock Chisholm, que fue mencionado anteriormente por los ministros de Argentina y Canadá, que sin la salud mental no puede haber salud. Entonces, como copresidente de la Comisión de la OPS sobre salud mental, me uno a las palabras de la doctora Etienne, donde necesitamos salir de la pandemia con salud mejorada y con salud mental mejorada. Y yo quiero reafirmar aquí nuestro compromiso en la OEA de apoyar el trabajo de la Comisión y de la OPS para traer la salud mental al frente y centro de nuestra agenda regional. Nuestros pueblos merecen esto, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Agradezco su presencia aquí. De nuevo, gracias a todos los presentadores y panelistas y al doctor Tedros que nos ha honrado con su presencia. Gracias.